Señoras, señores, en unos instantes comienza Arte sin Fronteras. Nos vemos el lunes en Arte sin Fronteras. Nos vemos en Arte sin Fronteras. Nos vemos el lunes en Arte sin Fronteras. Y nos vemos en Arte sin Fronteras. Nos vemos el próximo lunes en Arte sin Fronteras. ¿Qué pasó con esta obra? Un trabajo precioso. Cuando quieren comprar una obra, les ayudamos a poder pagarla a plazo, si no tienen el dinero para pagarla. Vamos a hablar de arte durante 60 minutos. Arte sin Fronteras. Decidí escuchar esas voces y empezar a darles forma. Comienza Arte sin Fronteras.
Desde Chillán, Arte Sin Frontera para el mundo. Desde la Huerta de Europa, en Murcia, en España, promocionando el arte para todo el mundo. Arte Sin Fronteras. Hola, aquí el pianista Pablo Miró Cortés. Nos vemos este próximo lunes en Arte Sin Fronteras. Los esperamos. Chillán, en el mes de la patria, Arte Sin Frontera para el mundo. Arte Sin Fronteras. Bueno, pues creo que ha quedado bastante claro que estamos en Artes Sin Fronteras. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según el punto en el que estés de este nuestro territorio mundial. Desde aquí te saludamos desde Artes Sin Fronteras. Un abrazo, un saludo muy fuerte desde España en este momento, desde Murcia, desde Santomera, de este que os habla José Miguel Muñoz. Bueno, y estamos expectantes. Habéis visto algunos cambios en las promos, algunas cositas nuevas, y es que arrancamos temporada. Es el primer programa de nuestra cuarta temporada, la cuarta temporada de Artes Sin Fronteras. Y Artes Sin Fronteras no es Artes Sin Fronteras, sino está con nosotros desde Chillán, desde Chile, nuestro compañero y amigo Patricio Baeza. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú, José Miguel? Un gusto de saludarte. Igualmente, un gusto saludarte. Yo estoy recién aterrizado de las vacaciones, bueno, ya he dejado mi añorada costa, mi querida playa, y he vuelto al sufrimiento, sopor y calor de la ciudad, y estoy que me subo por las paredes, no te lo puedes ni imaginar la calor que puedo hacer aquí en este mismo momento, ¿sabes? Bueno, es Murcia, ¿qué vamos a decir? Es Murcia, es calor. Y sobre Vosotros todo imagino que estaréis terminando el invierno ya, ¿no? Bueno, ya aquí empezamos la primavera, ya estoy en camisa, entonces ya no hace tanto frío. En la noche sí, pero bueno, pero en el día hay mucho sol y ya se siente que hay un cambio, que está muriendo el invierno, se está muriendo de a poquito. Bueno, Patricio, pues arrancamos temporada, cuarta temporada ya. ¿Quién nos lo iba a decir al principio, verdad? Y bueno, tenemos un montón de expectativas, un montón de invitados, un montón de cosas que mostrar, un montón de arte, eso sí, de todo tipo de arte. Y, cómo no, tenemos gente que está detrás de las pantallas viéndonos, como cada programa, fieles ahí. Y bueno, tenemos que saludar a Raquel, nuestra gran seguidora, que dice buenas noches a todos y replica con aquello de que la calor es Murcia. Efectivamente, muy buenas noches, Raquel, y bienvenida un día más a esta tu casa, a este tu programa. Así es. Bueno, tenemos hoy un invitado muy interesante porque él es sobrino de un invitado que tuvimos hace como al principio de la tercera temporada, que es Carlos Miró Cortés. Uh-huh. Bueno, el sobrino se llama Pablo Miró Cortés. Se quedó con los apellidos porque tú sabes que en el arte hay trucos de negocio, entonces muchas veces el apellido también es importante que siga, ¿no? Siga ese apellido, suena mejor, tiene mejor el marketing es mucho mejor, pero este muchacho no necesita marketing porque yo pienso que
que es muy buen pianista. Él es chileno-alemán, estudió, terminó en Polonia, ha viajado por todo el mundo. O sea, realmente es una persona internacional, muy internacional. Habla varios idiomas, pero luego vamos a ver quién es Pablo Miró Cortés. Bueno, pues yo tengo que decir que he estado viendo a Pablo tocar el piano estos últimos días mientras iba preparando el programa. He escuchado muchas piezas suyas, le he visto tocar y no puedo sentir otra cosa que admiración. O sea, los pianistas siempre han sido unas personas a admirar por mi parte, ¿no? Pero cuando los ves volcándose directamente en el piano, fundiéndose con la melodía, gesticulando lo que van sintiendo en cada tecla, bueno, me reafirma sin duda alguna en que se merecen estar más arriba del Olimpo de los dioses en el arte. Saludamos con mucho cariño a Pablo Miró Cortés desde México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme a esta emisión. Qué gran gusto. Gracias a ti por aceptar. Sí. Antes de nada, Pablo, por favor, ¿podrías enseñarme las manos? Una de ellas. ¿La cual? ¿Las dos? Una, da igual. Esos son manos de pianista, ¿no? Sí, supongo. Sí, bueno, después de 30 años de tocar, sí, supongo que sí. Te lo pregunto por una razón, y es que, cuando ves a una persona que tiene los dedos largos, la gente suele decirles eso. Tienes manos de pianista. Yo no sé si eso sirve para algo, si es así, si no es así, si realmente yo que tengo morcillas en las manos podría tocar el piano o no podría. Es algo que desconozco y quiero que me aclares, por favor, porque lleva muchos años rondándome la cabeza aquello de que si yo hubiera nacido con los dedos largos podría haber tenido esa majestuosidad para tocar el piano, por ejemplo, como tú, o no, o simplemente es algo más. Fíjate que creo que el tamaño de las manos es una cosa bastante secundaria. Normalmente casi todas las manos pueden tocar el piano sin problema, grandes como chicas. Digamos, si tomamos en cuenta, personas que tienen a veces un complejo, yo tengo manos muy chiquitas, no puedo. No es cierto, siempre tomo el ejemplo de una gran pianista española, justamente Alisa de la Rocha. Tenía manos muy chiquitas y lograba tocar todo, o casi todo, digamos, sin problemas, ¿no? Hasta obras muy exigentes que normalmente son más cómodas para manos grandes. No, digamos, no es un requisito así como una cosa de ley para poder tocar el instrumento. Es una cosa de técnica, de saber cómo manejar y usar sus manos para poder lograr las ideas musicales que propone el compositor. Y las manos no son un límite, más quizá técnica, ¿no? Que uno tiene que desarrollar porque cada mano es individual, cada mano es única. Entonces, creo que hay muy pocas manos que son realmente, como podríamos decir, de forma un poquito brusca, ¿no? Como inepta. Yo creo que no. Es decir, podríamos asegurar que aquí el tamaño no importa. Correcto. Sí. El tamaño ayuda, digamos, a hacer cosas más para agarrar con más comodidad, más cuando tocamos la música del romanticismo tardío. O, por ejemplo, la obra que has puesto para empezar, cuando yo estaba tocando el Carnaval de Viena de Schumann. Digamos, Robert Schumann a veces exige, digamos, intervalos bastante grandes. Y no hay que olvidar que también un detalle que a la época los pianos tenían las teclas un poquito más estrechas que las actuales. Entonces hay ciertos intervalos que eran a la época más fácil a tomar que ahorita, ¿no? Chopin, por ejemplo, se nota en parte, ¿no? Pero ahora yo digo, es una cuestión de agilidad, de ser ingenioso, justamente de cómo lograr y así no hay un problema verdadero. Claro, eso me lleva a la siguiente duda y a una pregunta recurrente que siempre hacemos aquí a la mayoría de los artistas, o nos hacen a la mayoría de los artistas, y es: ¿el pianista nace o se hace? Qué pregunta difícil, la cuadratura del círculo, yo diría. Yo creo que son un poquito de los dos, ¿no? Para ser un músico hay que tener pasión, ¿no? Antes que todo.
Y después, muchísima disciplina también, porque cualquier arte, a veces lo comparo también con el deporte, es disciplina. Desde el talento de por sí, eso viene, bueno, en la cuna, digamos, ¿no? Pero si no hay una disciplina, una voluntad de trabajar y superar las dificultades y de no rendirse ante ella, pues el talento se puede quedar, es como un diamante, digamos que queda así de forma bruta en la naturaleza, pero si lo pulimos va a salir una maravilla. Y eso yo creo que así es el talento de la música, ¿no? Para los artistas, si estamos en pintura, en ballet, o en arquitecto, o un ingeniero también, si no hay disciplina y voluntad y fuerza, pues uno puede tener mucho talento en uno, y muy diferentes, ¿no? Pero si no hace algo... Pablo, y esa fuerza que tú dices y esta voluntad, también te la dan los padres cuando uno es niño. Te pregunto porque yo conocí a tu padre, que también es un excelente pianista. Yo lo vi tocar cuando era niño todavía y yo me acuerdo que era un caballero con barba negra, muy serio, y tocaba el piano, pero realmente de maravillas. Y él, la pregunta es, ¿que él te ayudó a ti a hacerte pianista, a hacerte músico, te inculcó o te dejaba a ti que solamente practicaras a tu forma de niño, o sea, como tú o él te inculcó también la disciplina? ¿Es importante eso? Sí, en definitivo. Yo estoy sumamente agradecido a mis papás que me metieron estos valores justamente del trabajo, del desamor al detalle, a ser trabajador y a luchar por las cosas. Digamos, esa disciplina, bueno, ellos no me obligaron a ser músico. Yo quise ser pianista, digamos. Ellos fueron mis primeros maestros. Digamos, yo escuché la música literalmente desde antes que yo nací, porque entonces estaba yo como, digamos, ya muy metido en este mundo. Pero cuando yo quise empezar, pues era así, eran en 2 etapas, no arrancó en 2 etapas, a los 7 años y después a los 9, realmente de forma más seria. Me dijeron siempre, si lo quiero hacer, que lo haga bien, ¿no? Y no hacia mitad de camino, sino para qué, ¿no? Y es lo mismo que yo digo a mis estudiantes también, ¿no? Ya lo estamos haciendo, hagámoslo bien, si no, mejor hagamos otra cosa. Y tampoco estaba yo con la obligación de tocar piano, yo hubiera podido tocar violonchelo, el corno, bueno, son unos de mis instrumentos favoritos, hay que decir, o el trombón, por ejemplo, hubiera sido cantante o algo así, pero cuando me decidí por el piano, pues con todo, ¿no? Como se dice en Alemania, cuando dice uno A, también tiene que decir B, porque significa las consecuencias, ¿no? Y eso, estoy sumamente agradecido que ellos me lo inculcaron porque es un valor para mí de suma importancia, ¿no? Es que yo pienso que el piano es el rey de los instrumentos, como el león en la selva, el piano, ya por todas las octavas que tiene, uno puede moverse en diferentes tonalidades. Es un instrumento muy difícil, pero realmente es un instrumento que al tocar tú es una orquesta, o sea, tú lo puedes transformar en una orquesta tocando solo. Yo eso siento cuando tú tocas, cuando también como José Miguel dice que escuchó, te descubrió también, yo también, o sea, tú solo, fantástico realmente. Sí, yo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de esta pieza, que por cierto ahora pondremos la otra mitad para que no se hagan los vídeos muy largos. La segunda mitad tiene unas cosas que me encantan. Hay una cosa que me llama la atención y es que hay un momento de la pieza en la que parece que bajamos el volumen del piano. O sea, el piano no tiene volumen, ¿no? Es decir... El volumen lo hacemos con los dedos, digamos. El piano, digamos, con cualquier instrumento de música, tiene una escala dinámica muy grande, ¿no? Cada uno con su naturaleza. El piano tiene una gran potencia, como dice muy bien Patricio, es un instrumento orquestal y siempre ha sido mi pensamiento de tratar el piano como una orquesta. Y bueno, sí. Y digamos unos instrumentos más orquestales junto con la orquesta de por sí. Y también yo agrego el órgano, que también es un instrumento que
o con otro tipo de pensamiento, pero también va de los registros más graves, hasta los enormes tubos de 16 pies, a veces hasta más, que hace casi vibrar toda una iglesia, hasta los sonidos más agudos y una paleta dinámica enorme. Entonces, eso justamente, porque si tocamos la música y todo queda al mismo nivel, pues es muy cansador al final, ¿no? Entonces, falta algo, es como cuando una persona habla, si habla todo el tiempo de forma así, pues en el mismo volumen, el mismo tono, pues después 2 minutos ya no lo escuchamos, ¿no? Eso es la música. La música es una narración, que contamos algo sin las palabras, pero va a veces más allá de las palabras. Entonces no hay lengua, digamos, la música es una lengua. Claro, ahí voy yo, porque cuando te veo tocar el piano, a ti y a otros pianistas, ¿no? Parece que cuando estamos tocando o cuando estáis tocando notas más bajas, más suaves, como que acariciáis las teclas. Y sin embargo, cuando queréis dar esa majestuosidad al sonido, a la música, es como que... ¿La tecla suena igual, la pulses de una forma o de otra, o no? Sí, por supuesto que cambia todo. ¿Cuál es el motivo? Digamos, bueno, como yo dije hace ratito, cualquier pieza es una narración de algo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que has tomado para empezar conmigo con el video de Robert Schumann. Robert Schumann, que es un compositor que justamente representa quizá una de las mejores maneras del romanticismo alemán, con sus 3 personajes ficticios que son de 3 caracteres diferentes, el Florestan, que es el carácter con fuego, el Eusebio, que es el más soñador, y el otro que está componiendo el equilibrio entre los dos, ¿no? Entonces todo eso no está escrito así en la partitura, pero el texto musical te lo está diciendo, ¿no? Entonces, además, las dinámicas que pone el compositor mismo que hay que seguir. Claro que el corazón de cada músico es diferente. Los de ustedes, por ejemplo, si ustedes eran pianistas, pues no será la misma manera como el mío. Es normal, con las experiencias y todo. Pero todos vamos a intentar de entender la mejor manera posible el espíritu de una pieza para poder justamente transmitir eso al público. Que sea músico o no músico, o melómano o amateur, o ni siquiera músico, pero que le transmitimos emociones. Claro. Ahí estabas hablando y me estaba viniendo a la cabeza una cosa que nos pasa, por ejemplo, a los pintores, ¿no? Y es que siempre viene esta jocosa pregunta y tan extraña que te dicen que ¿cuánto tiempo has tardado en pintar un cuadro? Y claro, yo siempre digo que cada obra es el resumen de todas las vivencias desde ese momento hacia atrás. Imagino que a la hora de tocar una pieza, a la hora de vivir una melodía, a la hora de tocar una pieza al piano, ocurrirá lo mismo, ¿no? Todo el bagaje que tienes atrás, todo lo aprendido, todo lo sentido, lo vuelcas en la pieza de ahora. Igual la pieza que estás tocando ahora es la misma que ayer, pero no suena de la misma forma, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, justo esta pieza de Robert Schumann la he tocado hace 22 años en las semanas musicales de Frutillar, ¿no? Y esta grabación es un poquito más reciente. Obviamente mi interpretación ha cambiado muchísimo, ya es obvio. Mis recursos también técnicos han aumentado, espero que madure también, y otras obras que he tocado que maduran, ¿no? Que permiten que uno agrega nuevas ideas, aumenta las posibilidades de una interpretación muchísimo. Entonces, por ejemplo, para mí hacer un disco es una enorme responsabilidad. Cuando yo hice mi primer CD hace unos años, eran obras que ya yo había tocado muchas veces en público. Y yo no podía imaginar de grabar una pieza que se queda como un documento, casi como un testamento, digamos, musical. Así, y es una obra que yo aprendí hace 2 meses. Entonces no la puedo interiorizar suficientemente para poder dejar una interpretación que sea realmente la más justa, la más cercana a los deseos del compositor.
Claro. Vamos a dejar eso ahí porque a colación de eso te quiero hacer una pregunta o quiero comentar algo contigo. Antes vamos a ver lo que están diciendo nuestros seguidores a través de las redes sociales. Por ejemplo, Raquel dice, vivir en ese ambiente musical ayuda a verlo como algo natural, pero si no te llena a ti, nadie te puede obligar a seguir un camino que no deseas. Si lo sigues es porque te apasiona. Efectivamente, así es. Totalmente. También dice Raquel, de eso se trata. La música es emoción y sentimiento. Por supuesto que sí. Todo arte creo que es que si no lo sientes y no te emocionas cuando lo estás haciendo, mal vamos, muy mal vamos. Y Ariadne Ramírez nos dice, qué interesante que se hable del proceso creativo. Es parte fundamental del desarrollo de un artista. Saludos. Saludos para ti también, Ariadne Ramírez. Efectivamente, el proceso creativo es algo muy importante. Y tú estabas comentando hace un momento lo de ponerte a grabar un disco. Bien, yo creo que no sé si te pasa a ti. Es decir, tú eres profesor, yo también soy profesor. Doy clases y pinto con gente alrededor y pinto solo en mi estudio. ¿Cuándo te sientes mejor? ¿Delante del público o en un estudio cerrado para grabar un disco? ¿Cuándo transmites mejor? ¿Ese feedback que hay con el público a un pianista le afecta? No, a mí me ayuda. Digamos, yo me siento mucho más a gusto al frente del público, porque también el público inspira. Se crea una atmósfera que puede ser a veces única y irrepetible, literal. Que ningún concierto es igual. Y no, los artistas, en parte los intérpretes, también yo incluyo los del teatro, los actores, necesitamos el público, por eso la pandemia nos pegó tan horrible, porque también nos quitaron los escenarios. Un día al otro éramos un peligro público para poder presentarnos, ¿no? Mientras tanto, nada en contra de los que adoran el fútbol, pero yo no comprendía que ellos podían hacer lo suyo sin problema, pero nosotros artistas nos quedábamos así, literalmente encerrados en los closets. Entonces, nosotros sí, se necesita. Eso es, digamos, me gusta también hacer una grabación, sí, es una presión totalmente diferente, porque personalmente no me gusta en una grabación que se quita el lado espontáneo. Entonces, a mí tampoco me gusta repetir miles de veces un mismo fragmento y prefiero llegar yo tan bien preparado que sean los fragmentos los más grandes posibles para que no se interrumpa la idea musical, ¿no? Y eso es para mí un alfa y omega. Y cuando hago una grabación, yo me preparo en mis cuatro paredes tanto y tanto, maduro, a veces duermo sobre eso, regreso, etcétera, hasta que lo pongo. Si no, para mí no es satisfactorio. Y si se puede hacer una grabación de un solo jalón, eso es aún mejor porque hay toda la idea, como una narración, ¿no? Que no se interrumpe, ¿no? Claro, admiro el trabajo de los ingenieros de sonido que pueden hacer juntar pistas de una forma tan excelente que no se nota, pero a veces hay grabaciones que hay notas así. Hubo un excelentísimo trabajo, pero el artista a veces quizá no, por múltiples razones, pues no dio el ancho completo, ¿no? Claro. Al final creo que a todos los artistas les enriquece ese feedback con el público, ¿no? La actuación, el diálogo que se introduce en el escenario, en la actuación, yo creo que engrandece mucho más lo que se está haciendo en ese momento. Si os parece, Patricio, Pablo, vamos a ver la segunda parte de la pieza con la que hemos empezado. ¿Dónde se tocó esa pieza, Pablo? Se tocó en Montreal. Montreal. Sí, en Canadá. Vamos con ella y volvemos enseguida, ¿vale? Perfecto.
Desde Chillán, Arte Sin Frontera para el mundo. Desde la Huerta de Europa, en Murcia, en España, promocionando el arte para todo el mundo. Arte Sin Fronteras. He querido dejar, perdona Patricio, el vídeo hasta el final, porque hay dos cosas que quería preguntarte o que quería hablar contigo. A mí eso de preguntar no me gusta más comentar cosas, ¿no? Primero, vemos un escenario donde hay un piano y un señor que llega, se sienta en el piano y inunda un teatro o inunda una sala de emociones. Y después termina de tocar, se queda... que parece que le ha dado algo encima del piano, se levanta, saluda y se va. ¿Qué emociones hay? Primero, cuando uno entra y se ve solo delante del público y con el piano delante, y después cuando se levanta sabiendo que todo ha salido como tenía que salir, que el público está entregado, se da media vuelta y se va. ¿Qué dos emociones hay ahí? Muchísimas. Cuando uno entra en el escenario para justamente empezar un programa, la sala, como también uno mismo, está lleno de expectativas. Los primeros pasos son muy decisivos porque también es el primer contacto que uno hace con el público, con cómo llega, ¿no? Por eso es tan importante también como músicos, cómo saludamos al público, ¿no? Que justamente se tomó la pena venir a escucharme o escucharnos, ¿no? Y los primeros segundos a veces son todo un reto, porque justamente una vez un poquito nervioso, un poquito eso, hasta que se tranquiliza a veces uno mismo y ya empieza a fluir todo, ¿no? Y cada recital es también único, ¿no? A veces uno llega más nervioso, a veces no, es muy dependiente, a veces, no sé, de las estrellas y de los soles, ¿no? Y después, cuando termina uno de tocar, se capta también todas las emociones que uno ha transmitido como músico durante toda una obra, que puede ser larga, corta, sea como sea, y uno es siempre muy agradecido con el público. También está contento porque se siente uno que sí, entonces hice bien mi trabajo, ¿no? De músico. Puedo compartir emociones, puedo compartir sentimientos, atmósferas, caracteres, una conexión, justamente que el público, el músico, aunque hay un escenario, a veces no hay un escenario tan evidente, a veces está más integrado, a veces no, que se hizo uno, que no una barrera. Para mí es muy importante que no haya esa barrera aquí yo y allá el público. Para mí es importante de integrarlo en esa obra que sea una sola obra, ¿no? Y no un individuo al frente de diferentes personas y pues así. Sí, claro, pero una orquesta, por ejemplo, o un grupo musical, hay más gente. Como tú dices, el propio escenario ya tiene su hábitat, su integración, ¿no? Pero tú estás solo, todo el mundo se está fijando en ti solamente. Es decir, en un grupo de música la puede fastidiar un bajista o la puede fastidiar un tal o tal. Bueno, y como que queda un poquito así de aquella forma, ¿no? Pero tú no te da vértigo el pensar que hablando mal y pronto que la cagues en una nota. Bueno, parte del oficio, digamos, uno, sí, como dices, bien se cae una nota, sí, bueno, a mí me caen a veces, de vez en cuando, unas cuantas, pero digamos, mire, el momento es lo que transmite uno como emoción, es justamente esas cosas ya, detalles, digamos, claro, uno lucha siempre con la perfección, es obvio, pero digamos, ya no toman así un rol, digamos, ¿no? Claro que la preparación depende, obviamente, cómo uno se siente después del frente del público, lo que siente como hasta el lenguaje corporal, ¿no? Sí, la presión es mucho más elevada cuando uno está solito en el escenario, es obvio, porque como dices muy bien, José Miguel, todo es sobre uno, ¿no? Pero creo que lo más importante en todo eso es meterse uno mismo en el mundo de la música, de la obra que va justamente a interpretar, y así ya, digamos, se diluye todo esto,
¿no? Y se hace esa conexión con el público, ¿no? Porque si no, puede ser muy difícil. De ese lado, por ejemplo, un concurso es totalmente otro mundo, es como una cosa de deportista, yo digo más, ¿no? Por ejemplo, los concursos yo siempre tocaba un poquito más nervioso, un poquito peor, digamos, ¿no? Yo nunca me sentía yo a gusto, era como una presión tremenda para mí y personalmente no hay personas que les encanta, pero a mí personalmente no me gustan los concursos. A mí me gusta tocar al frente del público, hasta hacer un disco es más agradable para mí que tocar al frente de un jurado que me está juzgando, que me está calificando. Tengo que, bueno, a mí me importaba a veces muy poco un premio, pero digamos uno indirectamente también quiere sacar algo, ¿no? Entonces todos esos sentimientos a veces muy contradictorios, encontrados, eran para mí como un freno a veces para poder justamente expresarme artísticamente más libre que un recital donde no hay, el público sí, pero eso no es lo mismo. No. Nos dice Raquel, dice, los instrumentos de cuerda tienen algo especial, transmiten tanto que parecen tener vida propia. ¿Cuáles son las bondades, las virtudes, bajo tu punto de vista, en diferencia al otro tipo de instrumentos, ¿no? Antes nos has hablado que, bueno, que te gustaban los de cuerda realmente. Estabas tanto el piano como el no sé si has dicho la viola o el cello, la violonchelo, con trabajo, ¿no? El cello. ¿Cuál es? Bueno, los alientos también es otro mundo, ¿no? Cada instrumento tiene, y la voz es también un instrumento y es totalmente otro mundo. Por ejemplo, yo aprendí muchísimo con los cantantes. Durante mis 8 años que he vivido en Polonia antes de llegar a Canadá, yo he tenido la oportunidad y las circunstancias también totalmente inesperadas que he convivido muchísimo con cantantes y gracias a ellos, primero desarrollé aún más ciertos detalles. Cantar aún más con el instrumento significa que olvidemos que el piano tenga martillos, ¿no? Eso le decía muy bien el compositor del impresionismo francés Claude Debussy. Le decía, tenemos que olvidar que el piano tenga martillos, tenemos que crear una atmósfera que no se nota que es un instrumento percutivo, ¿no? Y segunda cosa, también les estoy muy agradecido a los cantantes, mejoren muchísimo mi lectura a vista, lo que es un reto para muchos pianistas que unos están... disculpa la palabra, espero no ofender a nadie, pero están chillando un poquitito cuando les pongo partituras y les pido que me aprendan las cosas después de un tiempo razonable, ¿no? Y bueno, como para tomar el comentario de Raquel que acabo de escribir, las cuerdas sí transmiten de un totalmente otro modo también emociones cantable y cantado, porque las cosas, bueno, lo ayuda muchísimo, ¿no? Otros retos, pues al final, ¿no? Los alientos, pues como los cantantes, respiran. Entonces uno tiene que aprender a tomar en cuenta una frase musical y cómo la voy a construir para que sea para los músicos y no músicos también, claro, lo que se transmite, ¿no? Entonces uno tiene que justamente saber aprender a cantar con su propio piano, independientemente de los medios que tenemos, si es un piano, si es el trombón, o hasta el marimba, o lo que sea. Y justamente, pues, hacer bien la música, con una palabra. Al final el instrumento solo tiene que ser una extensión, ¿no? Un medio de transmisión de lo que uno lleva dentro y de lo que uno quiere transmitir, ¿no? Totalmente. Academia de Música Luna nos dicen, Pablo es un genio en nuestro país, es un hombre dedicado y profesional. Yo creo que Pablo es un genio en el mundo entero, porque así lo veo, ¿no? Pero bueno, gracias, oye, Pablo, yo te quiero, ya que tú nombraste Polonia, que nos cuentes un poquito, algunos minutos sobre eso, tu estadía en Polonia, porque, bueno, para el mundo latinoamericano acá... Europa es España, Francia, Alemania, y de ahí no salen, Italia, pero de ahí no salen. O sea, Polonia ya es otro mundo que está en Europa Central, Europa del Este, o pertenecía, tú sabes, antiguamente a la cosa política, ¿no? Polonia, me acuerdo del Pacto de Varsovia. Había una cosa, claro, que estaba, bueno, la antigua República Popular Polaca.
como se llamaba Polaca, la claro. época. Mira, hay- quiero que cuentes al principio, ¿cuántos idiomas hablas tú? bueno, de forma muy fluida, en 4 lenguas, sí. 4 Bueno, lenguas, ya. ¿Y hablas polaco también? sí, exactamente, lo aprendí de cero. Bueno, Polonia es toda una aventura como llegué ahí. Ha sido un momento dado después, un recital en mi ciudad natal, Karlsruhe, que vino un director suizo, que ya falleció, que en paz descanse, Richard Schumacher, y conocía muy bien una gran pianista polaca, que también ha fallecido hace unos más de 20 años, Halina Czerny-Stefańska. Gran pianista polaca que ha sido una de las primeras personas que ganó el concurso Chopin después de la Segunda Guerra Mundial. Y él quedó muy impresionado de mi recital y ahí en Karlsruhe, ya no me recuerdo muy bien en qué año, creo que ha sido en el 99 o 98, y me dijo, pero yo estoy organizando siempre un curso en Lugano, en Suiza, y yo la estoy invitando siempre, ya con ella he tocado muchísimo, era director de orquesta y quisiera que la conozcas, creo que ustedes se van a entender muy bien. Y así la conocí, una gran leyenda pianística del mundo pianístico, Halina Czerny-Stefańska, que ha tocado en muchas partes, bueno, en Latinoamérica, principalmente en Cuba, por las relaciones antiguas de los países detrás de la antigua cortina. Claro. Y ella después la encontré de nuevo en el año 2000 en un masterclass, el segundo masterclass en el cual yo tuve el gusto de poder participar con ella. Ella había estudiado como adolescente con el gran pianista suizo Alfred Cortot, que para mí era desde niño una gran referencia pianística, siempre adoraba escuchar sus discos, aunque a veces había notas falsas, no me importaba porque justamente el mensaje musical era tan impactante para mí, entonces me impresionó muchísimo. Y así, después de su muerte, quedé en contacto con su hija, que es clavecinista, que vive en Cracovia, y en un momento dado, por muchas circunstancias, para hacer no el cuento muy largo, pude conocer a mi maestro Stefan Wojtas de Cracovia, originario de Zakopane, que ha sido antiguo estudiante y alumno del marido de Halina Czerny-Stefańska, Ludwik Stefański. Y así llegué a un momento dado que estaba yo también, además buscando un lugar donde yo pudiera estudiar y sacar un papel oficial de estudio, que en un momento dado era bastante complicado a tener. Y él, en 2004, era un verano sumamente caluroso en Cracovia. Me presenté, le toqué a la época, yo no hablaba nada de polaco, sí, quizá unas palabras así. Y me dijo, ¿cuándo podemos empezar? Eso era como, wow, por fin alguien me dice sí, ¿no? Y así ha sido así como sobre casi trueno de dedos. Yo tuve que empezar realmente a aprender polaco. Yo iba y venía. A la época ya era muy fácil de viajar porque había compañías de bajo costo que permitían hacer los vuelos entre Alemania y Cracovia para menos de 20 euros. Era un regalo porque el tren eran casi 18 horas y el triple del precio o mucho más, ¿no? Entonces así yo podía ir y venir durante un año de forma privada, de clases particulares, y después empecé así realmente en 2005 hasta 2010 a hacer mi maestría en el antiguo sistema todavía post-socialista, digamos que era una maestría en 5 años. No había tomado todas las reformas de Bolonia, que ya dividió el sistema de estudio en 3 o 4 años de licenciatura y después la maestría. No, era todo en un paquete, digamos, ¿no? Y claro, así empecé a realmente tener mi aventura polaca, que ha sido 8 años muy, muy intensos, muy movidos, muy una intensa escuela de vida también, y además una formación que yo he podido gozar en la Academia de Música de Cracovia, que ahora se llama la Academia de Música Penderecki, en homenaje al compositor Krzysztof Penderecki, que falleció hace años. Era una personalidad muy importante también, que yo pude también conocer, digamos, saludarlo en persona a la época, porque dirigió el coro a veces, en cosas así, como en materia obligatoria, en la época, aparte todo el piano, la música de cámara, toda la música, etc. Era un programa de estudio muy, muy intenso, realmente uno luchaba con cada minuto para poder estudiar, para cumplir también con las exigencias, y además, bueno, los 2 primeros años era para mí un poquito así, o lo logro o lo logro, no había otra opción, y yo no quise
para nada fallar en eso y aprendí realmente el polaco de cero completamente y gracias a también la convivencia y la paciencia de muchos de mis compañeros, de mis maestros, es muchísimo. Ha sido esos 5 años de estudio muy, muy intensos, pero gratificantes y una intensa y a veces dura escuela de vida. Luego me pude ya entrar también a sacar una excelente experiencia laboral porque desde 2009 pude ya empezar oficialmente realmente a enseñar en conservatorios en Cracovia y yo era un poquito casi como el único extranjero que estaba ahí y logré a entrar en ese medio ambiente musical, en el ambiente musical y hacerme lentamente mi lugar y también tener mis primeras experiencias pedagógicas que hasta hoy en día me ayudan muchísimo en un sistema que era muy estructurado, yo considero muy bien construido, exigente, ¿no? Los estudiantes tenían también que cumplir ¿no? las expectativas tanto del programa de estudio y sin peros, no era así, no, ahorita estaba lloviendo, no vengo, no, cumplir, ¿no? Y con este bagaje, después de forma muy interesante, voy a seguir un poquito como llegué yo a Canadá, porque eso es también otra aventura, ¿no? 2 veces vinieron maestros de Montreal, justamente de Montreal, Jean-Eudes Vaillancourt, que ha sido mi gran maestro y mentor tanto en particular en música de cámara y guía también en mi tesis de doctorado. Y una cantante, Rosemarie Landry, que vinieron a dar masterclass, pero nadie hablaba suficientemente bien el francés para poder trabajar con ellos. Entonces me utilizaron, entre comillas, para los cantantes justamente que había mencionado, el pianista y el traductor y todo, ¿no? Y la guía turística en Cracovia para los maestros de Canadá. Y así se hizo una muy bella amistad que sigue hasta hoy en día con mi maestro Jean-Eudes Vaillancourt, gran músico canadiense, director de orquesta, pianista, músico de cámara. Y él me invitó a hacer mi doctorado sobre un compositor que me apasiona en particular, que es Max Reger, compositor alemán, que vivió solamente 43 años. Falleció en la mera Primera Guerra Mundial, 1916. El próximo año solamente el 150 aniversario de su natalicio. Y así pude seguir, digamos, un deseo, un sueño de poder realizar un trabajo sobre este gran compositor alemán, más juzgado que escuchado. Y no lo digo por arrogancia, pero creo que puedo decir que yo fui la primera persona que redactó una tesis doctoral en francés sobre Max Reger. ¿No? Está claro que el ingrediente común y esencial para alcanzar el éxito no es otro que el trabajo, la disciplina, más trabajo, más disciplina y muchas ganas. Vamos a verte tocar en otra pieza, en un trocito solamente, y después volvemos.
desde Chillán, Arte Sin Frontera para el Mundo. Desde la Huerta de Europa, en Murcia, en España, promocionando el arte para todo el mundo. Arte Sin Fronteras. Qué maravilla, dice Raquel. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Qué maravilla. También nos comentaba Raquel, en colación a lo que estábamos hablando, la ilusión y el esfuerzo, los ingredientes del éxito, junto a lo que hablábamos antes, ¿no? El trabajo y también tener las cosas muy claras y ser muy, ¿cómo decirlo? Hacer mucho hincapié en lo que uno desea, ¿no? Nos gustaría, desde Arte Sin Fronteras, siempre pedimos a los artistas que nos acompañan, siempre pedimos que den consejos a la gente que está empezando, la gente que quiere llegar, la gente que se ve reflejada un poquito o que quiere verse reflejada un poquito en los artistas que vienen aquí. Y todos sabemos, y lo decimos en todos los programas, ¿no?, que no es un sendero fácil. Hoy en día, en este mundo que vivimos de la inmediatez, en que todo el mundo quiere las cosas ya y las quiere muy rápido y además no saben el trabajo que cuesta alcanzarlas. Básicamente porque les engañan, ¿no? La mayoría de las veces la gente se piensa que quien ha llegado a tener o a hacer algo en concreto, pues no le ha costado nada, ¿no? Porque ellos mismos lo dicen y luego es mentira. Pongo, por ejemplo, algún tipo de influencer o youtuber o este tipo de tonterías que hay ahora, ¿no? Que parece que sin hacer nada están ganando un montón de pasta. Primero, eso no es así, no ganan tanto dinero. Y segundo, quien lo gana es porque tiene un equipo detrás al que le está pagando y hay mucho trabajo, ¿no? Entonces queremos que, porque claro, desde el mundo del arte eso lo tenemos muy claro, que si no curras, si no trabajas, si no tienes las cosas muy claras, no llegas a ningún sitio, ¿no? Es un camino muy difícil, al igual que todo lo de la vida, porque el que no se lo labra, el que no se lo trabaja, pues las pipas no caen del cielo. Entonces... No, para nada del mundo. Concuerdo totalmente de acuerdo. El arte, digamos, no es solamente esperar la inspiración del Espíritu Santo y ya todo me sale así. Lo digo de forma un poquito así truculenta. Bueno, yo soy un poquito truculento a veces, como me expreso, pero no, sí es disciplina. Bueno, antes que todo una pasión, ¿no? ¿Por qué me voy a apartar el lomo para eso, ¿no? Antes que todo, ¿no? ¿Por qué, no? Y entonces, eso antes que todo, ¿no? Si uno ya tiene claro, entonces ya el esfuerzo va a ser parte de... También hay que aceptar que no siempre los resultados van a salir de inmediato. A veces uno trabaja y en un momento dado algo no salió. No significa que a veces el trabajo ha sido mal. Quizá no ha sido suficiente, simplemente, ¿no? Y hay que aceptar a veces unas caídas fuertes y pues, hay que aprender a levantarse. A veces no es fácil. Hay momentos que uno le pega fuerte un trancazo de ese tipo y se queda así como se pone en duda, ¿no? Me ha pasado justamente con la pandemia, un momento dado me preguntaba, bueno, los escenarios están cerrados, nadie nos quiere escuchar, casi nos ven como un peligro que estemos sobre el escenario. ¿Para qué? ¿Por qué soy pianista? ¿Por qué soy músico? Nadie me quiere escuchar, nadie les importa. Parecemos solamente ser una pérdida económica para muchos economistas, que justamente el rendimiento es rápido. Y entonces estoy enseñando, pero estoy enseñando a gente para que terminan sin trabajo al final. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué? ¿No? Entonces, finalmente después uno aterriza, pasa por esos momentos oscuros y regresa, ¿no?, a su punto. Y dice, no, por algo estoy aquí, por algo he sacrificado también muchas cosas, por algo quiero seguir esta pasión que me apasiona justamente, ¿no? Y lucho por eso. Entonces, finalmente esas ideas negras que yo llamo, pues se van y en un momento regresa uno a su punto, ¿no? Pero obviamente
es como dices muy bien, como dicen, cualquier músico serio, pues es disciplina, trabajo, y a veces hay momentos difíciles que no hay que tirar la toalla de inmediato, ¿no? Es, digamos, más cuando una persona realmente está dedicado en eso. Cuando estoy con los estudiantes, les digo un poquito lo mismo. Dicen, para empezar, muchas veces los digo y a veces les saco de onda con eso. Nadie está obligado aquí a tocar. Si ustedes están aquí porque quieren estar aquí, no es para solamente satisfacer un deseo, porque hay un piano de la abuela, entonces hay que tocarlo, y entonces tengo que aprender piano. No, eso no es una razón suficiente, ¿no? Para que uno dedica horas de su vida o de la semana para un instrumento, ¿no? Si realmente quieren, entonces, sí, porque les apasiona, entonces hay que hacer un esfuerzo porque las cosas no van a llegar solitas, ¿no? Y a veces no lo comprenden siempre muy bien, ¿no? Además, cuando estamos enseñando a niños o a adolescentes que justamente a veces están un poquito jalados por muchísimas cosas, la pubertad, etcétera, que es una edad un poquito más compleja, es justamente lo que necesita también que uno les escucha para entender, para poder también agarrarlos pedagógicamente bien en el mejor camino posible. Pues eso es más o menos lo que yo tengo que siempre decir. La pasión antes que todo, pero si está ya ella garantizada, que bien. Pero si no somos disciplinados, pues ninguna profesión va a funcionar, ni una sola, para ser médico, para ser arquitecto, para ser ingeniero, pues sí, puentes se caen, alguien hizo más su trabajo, hasta para ser contador, también si no hay una cierta pasión para eso, digamos, pues, entonces, da un poquito de tristeza de ver las personas que están haciendo profesiones, que a veces les pregunto, ¿estás feliz de lo que estás haciendo? Pues bueno, así ha sido la vida, me empujaron a hacer eso, pero ahorita, bueno, tengo que ganar mi vida, tengo que pagar mi techo, tengo que comer, tengo una familia y, bueno, lo estoy haciendo. Yo pienso, ay, qué tristeza, a mí me duele cuando yo escucho eso, porque es toda una vida, ¿no? Y así pasarla, no quiero pasarla así, y tampoco quiero como maestro, como pedagogo, como músico, como intérprete, que pase eso, digamos, con los demás. Así es. Pablo, perdón, José Miguel, ya estamos llegando a la hora, ¿no? Para terminar el programa, pero cuéntanos, aunque sea unos minutitos de tu estadía en México, porque de Montreal te fuiste a México, a la Ciudad de México a vivir, ¿no? Entonces, o sea, si alguien de acá de Chile te quiere escuchar o te quiere invitar a tocar acá a Chile y está viendo este programa, o me imagino que José Miguel dice lo mismo, si desde España alguien lo quiere llevar a Pablo Miró a tocar a un concierto, tampoco está tan lejos, ¿no? O sea, bueno, desde la Ciudad de México a España, ¿cuántos? ¿Son 7 horas, 8 horas? En avión. Sí, 9, 10, más o menos. 10 horas, efectivamente. Claro. Depende del viento. Claro. Cuéntanos, ahí en México estás en la Ciudad de México, en el centro, ahí trabajas, tocas. Vi una foto de ti con una orquesta de cámara mexicana. Exactamente. Dice, bueno, la aventura con México es otro capítulo. Desde antes que todo, bueno, gracias a mi esposa, que es compositora, Cristina García Islas, que yo he podido conocer en Montreal. Y, ¿cómo se llama? Perdón, de nuevo, ¿cómo se llama ella? ¿El nombre de ella? ¿De tu esposa? Cristina García Islas. Islas, ya. Sí. Ajá, ya. Gran compositora mexicana. Nos hemos conocido ahí en Montreal en el trabajo y hemos empezado como amigos y ya después, bueno, las cosas cambiaron, nos hemos casado y por muchas circunstancias de ciertas realidades en Canadá nos ha empujado a hacer este cambio. Para ella ha sido regresar a México, para mí ha sido casi como mi quinta inmigración, llegar aquí. Yo había ya visitado a México antes. Bueno, también gracias justamente a la sonata de viola y piano que acaban de poner, Sergio Ortiz, que falleció hace unos años. Gracias a él también yo he podido tocar muchísimo aquí en México. Y así todo ese conjunto, tanto personales como profesionales, nos ha motivado de venir aquí. Bueno, para mí
emigrar, para mi esposa regresar a su tierra. Y sí, así nos hemos instalado aquí en la Ciudad de México. Bueno, soy maestro en dos instituciones, tanto en la Escuela Superior de Música, que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pues, es del gobierno, y la Universidad Anáhuac, la Escuela de Artes, que es una institución más reciente, es su Escuela de Artes. Y bueno, mis actividades, tanto de pianista solista como de músico de cámara, tuve ya varios ensembles. Ahorita en este momento tengo un dúo con clarinete, el dúo Ictán, con Carmen Morales, clarinetista mexicana. Y hace 2 días justamente tuve el honor y el gran gusto de poder tocar con la Camerata del Valle de México, un ensemble lleno de dinamismo y juventud, justamente. Y Claro. el concierto en re mayor de Haydn en el maravilloso castillo de Chapultepec, un lugar tan lleno de historia y tan importante para México. Ajá. Sabes tú, te quiero contar una anécdota muy cortita que estuve en Austria hace como 2 años atrás y un amigo que José Miguel lo conoce, el Tato Gómez, me invitó, que él también es músico chileno, ¿no? Pero música popular, y él me invitó a un castillo que se llama el Castillo Esterházy, de la familia Esterházy. Tú sabes que ellos son la nobleza húngara, austriaca, de la dinastía. Bueno, yo lo invitó a un castillo y ahí está la sala de Haydn, donde Haydn trabajaba en ese castillo. Imagínate que le hicieron a él una sala para que ensayara y para los conciertos, muy grande, y se la entregaron, como sorpresa se la entregaron terminada. O sea, lo llevaron a él cuando ya estaba terminada la sala. ¿Y qué pasó? Que Haydn vio el suelo se dice, ¿no es cierto? El abajo, donde tú pisas. El piso, sí. Ajá. El piso, claro. Vio el piso, dijo, yo aquí no trabajo. No. Me tienen que cambiar todo el piso y poner madera artesanal, o sea, madera cruda que está cortada recién del árbol, ¿no? Por la acústica, así que tuvieron que sacar todo el piso y hacerle el gusto a Haydn, ponerle un piso de madera bruta se dice, las tablas. Sí. La sala hasta el día de hoy está con esas tablas, o sea que yo pisé ahí en esa sala, ¿me entiendes? Así que realmente es una sala espectacular, porque tiene una acústica, y él justamente por la acústica fue la exigencia que él tuvo. Sí. Bueno, hay que comentar que, bueno, Esterházy, gracias a él, Haydn tuvo esta comodidad también financiera y económica de poder desarrollarse como compositor, porque Esterházy ha sido un mecenas increíble, ¿no? Además tuvo una orquesta, que no era común tener una orquesta fija, ¿no? Beethoven se batalló muchísimo a poder que se estrenan sus obras y no eran orquestas realmente estables, ¿no? Bueno, además, yo soy un gran admirador de Joseph Haydn, justamente uno de los compositores del clasicismo de mis preferidos, hay que decir, pues, justamente por su imaginación y siempre el efecto sorpresa que tiene Haydn, me encanta, simplemente. Por eso, y además este año justamente había una doble razón que yo toqué este concierto. Primero es el 290 aniversario de su natalicio. Entonces era una forma de brindar un homenaje a él. Y además de esta orquesta, era su primer año. Entonces era como 2 aniversarios a festejar, ¿no? Que esta orquesta se fundó justamente con tantas dificultades durante la pandemia, y justamente también mi dúo de clarinete y piano lo mismo, ¿no? Entonces, significa que hemos luchado y, bueno, Haydn es Haydn y sin duda uno de los compositores que merecen, mi opinión, un poquito más de atención, aunque que Mozart es un gran compositor, pero yo tengo una debilidad más grande para Haydn. Ajá, claro. José Miguel, ya estamos llegando al final, siempre falta tiempo, ¿no? Creo que tienes el micro apagado.
Sí, no se fuera escucha. de cobertura. Digo que sí, que siempre se hace corto este programa. Al final, cuando vamos cogiendo carrerilla con el invitado, es cuando el tiempo nos come las orejas y tenemos que ir terminando. Pues nada más que desearte, Pablo, que desearle todos los éxitos del mundo, que seguro los vas a tener. Agradecer, por supuesto, que hayas compartido este tiempo con nosotros, que nos hayas contado un poquito solamente de quién es Pablo Miró. Habríamos podido seguir hablando mucho tiempo, porque es lo que pasa, ¿no? Que siempre al final es cuando empieza la cosa a fluir y nos tenemos que marchar. Y ha sido un placer para nosotros tenerte como invitado y poder mostrar tu arte, tu música, tu destreza a la hora de tocar ese fantástico instrumento como es el piano. Y desde aquí, desde ahora, tienes un amigo en España, en Murcia, para lo que necesites. Y por supuesto empieza un periodo de amistad entre nosotros. Ha sido, ya digo, en lo personal ha sido un placer haber hablado contigo. Y bueno, desde Nodo Medios, desde la cadena, también te queremos agradecer que hayas tenido a bien ser el primer invitado de esta 4ª temporada que inauguramos hoy en Artes Sin Fronteras. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gran placer y gusto. Y realmente estamos sin fronteras. Estamos en 3 países: España, Chile y México. Así es. Sí, claro. Gracias a Internet ya no se siente la frontera, pero ojalá que también nos podemos ver todos en persona. Eso sería aún más maravilloso. Yo, antes de despedirme, quiero saludar, que vi ahí un mensaje de Víctor Sepúlveda, el pintor, que a él lo tendremos el 19 de septiembre. 19 de septiembre estamos justo aquí en las fiestas patrias, que se llama acá en Chile, y por eso queremos tener a él, a un pintor de Chillán, y además vamos a tratar de tener un folclorista que va a tocar guitarra y va a cantar. Así que están invitados para el 19 de septiembre, y la próxima semana también vamos a tener un invitado, que José Miguel... La semana que viene tendremos a alguien muy docto en las artes de la escritura. Tendremos a una poetisa, a la par que fotógrafa, y una maravillosa y gran persona que nos va a acompañar, si todo va como tiene que ir, el próximo lunes, y estaremos hablando pues de sus libros, de su poesía, del devenir de la vida, porque al final hay muchas anécdotas que contar con esta mujer, porque para empezar, la forma en que nos conocimos ella y yo, que va a ser muy interesante. Y sí, ya digo, si todo va como tiene que ir, la semana que viene el arte que vamos a tocar es el de la palabra, el de la poesía, y también un poquito el de la fotografía, porque también es una de sus pasiones. Bueno, pues a la espera de que Patricio nos cuente en un próximo programa, a lo mejor lo del día, bueno, lo del mes de la patria, despedimos aquí Artes Sin Fronteras. Muchas gracias, Pablo Miró Cortés, por acompañarnos nuevamente. Patricio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Y si todo va como tiene que ir, volveremos aquí la próxima semana. Abrazos para México, sigamos tocando el piano también, y estamos en contacto. Un abrazo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Gracias, José Miguel. Hasta luego. Adiós. Que se cuiden mucho. Igualmente. Chao. Chao. Chillán, en el mes de la patria, Artes Sin Frontera para el mundo. Arte Sin Fronteras.